Entérate. Acontecer electoral a la semana. Bienvenidos una vez más a Entérate este lunes 21 de agosto del año 2017. Qué bueno que nos acompañan en un recorrido más por las actividades del INE durante la semana. Yo soy Adriana Montiel y doy la bienvenida a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información. ¿Qué tal, Adriana? Qué gusto compartir de nueva cuenta micrófonos contigo. Como siempre, es un gusto presentarles lo más relevante del quehacer electoral de la semana. A continuación, estas son las noticias. Coinciden autoridades y expertos de América Latina en la necesidad de fortalecer la democracia en la región en conferencia sobre integridad electoral. Firma INE acuerdo de cooperación técnica con el Tribunal Superior de Justicia Electoral de la República del Paraguay y un memorándum de entendimiento con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Analizan académicos, funcionarios y expertos la migración y los derechos político-electorales de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Solicitan 417,000 connacionales residentes en el extranjero credencial para votar. Realizan consejeras y consejeros del INE entrevistas a las y los aspirantes a 53 cargos en consejos generales de 18 organismos públicos locales. De acuerdo con la ley, el INE solicitará 6,788 millones de pesos en el anteproyecto de presupuesto para partidos políticos y candidatos independientes para 2018. Emite Consejo General recomendaciones para condiciones de equidad en la cobertura noticiosa en el proceso electoral federal 2017-2018. Los pasados 14 y 15 de agosto, el INE, en colaboración con la Fundación Kofi Annan, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPADE, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, llevaron a cabo la conferencia Integridad Electoral en América Latina en la Ciudad de México, con la finalidad de compartir experiencias, comparar retos e intercambiar buenas prácticas para enfatizar la importancia de fortalecer y trabajar en la integridad electoral en la región. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, expresó que actualmente se viven momentos en los que se debe procesar el desencanto con la democracia para impedir la vulneración de las instituciones. Estamos en un momento en el que debemos procesar con creatividad, con imparcialidad y con visión de Estado el desencanto con la democracia para impedir que se sigan vulnerando a las instituciones democráticas. Es necesario que de cara a los próximos comicios, partidos y actores políticos, candidatos, medios de comunicación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, veamos los procesos electorales como una función de Estado que ayuda a recrear la vida en comunidad y en la que cada uno debe asumir responsablemente el rol que le corresponde. Consideró que tanto partidos como actores políticos deben ser sensibles del daño que la corrupción e impunidad están provocando en la recreación de la democracia. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, destacó que para proteger la integridad electoral se deben fortalecer los sistemas electorales. Dijo que la creación de instituciones fuertes, autónomas y creíbles son la columna vertebral del cambio a la transición democrática en México. Si algo explica como instrumento de cambio la transición democrática que ocurrió en México, fue la creación de instituciones electorales fuertes, autónomas y creíbles, que son la columna vertebral de la integridad electoral el día de hoy. El director ejecutivo de la Fundación Kofi Annan, Alan Doss, destacó que la región requiere de instituciones electorales fuertes. Además dijo que la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades electorales es fundamental para recobrar la confianza ciudadana. Cabe destacar que 12 de 19 países de la región celebrarán elecciones en 2018. Al participar en la última mesa de la Conferencia Integridad Electoral en América Latina, titulada Construyendo instituciones resilientes y voluntad política ante las amenazas a la integridad electoral, Lorenzo Córdoba afirmó que ante los aprendizajes de procesos anteriores, el INE ha tenido que emitir regulaciones que le permitan encarar las elecciones más grandes de la historia mexicana en 2018.
Explicó que se han detectado problemas que parten de las omisiones del Poder Legislativo, por ejemplo, la ausencia de regulación al principio de imparcialidad al que están obligados las y los servidores públicos o la falta de regulación secundaria a la propaganda gubernamental personalizada que está prohibida por la Constitución. Y uno de esos ejemplos es lo que hemos denominado el acuerdo cancha pareja. Esto es, hemos planteado que en los meses a partir del arranque del proceso electoral y hasta el inicio de las contiendas internas, de las elecciones, digamos, que se darán, de las designaciones que se darán en el periodo de precampañas a finales de este año, ningún funcionario público o personaje público que aspire a un cargo de elección popular puede hacerse proselitismo mediante el uso de dinero público o privado o recurso público que sea, porque la etapa, el arranque del proceso electoral nos mete, hemos considerado, en un periodo de prevención especial de la equidad de la contienda electoral de cara al arranque de la misma. Agregó que este año el Consejo General ha decidido emitir reglas por primera vez antes de que las elecciones comiencen para evitar el uso electoral de los programas sociales. En el marco de la conferencia Integridad Electoral en América Latina, el INE firmó un acuerdo de cooperación técnica con el Tribunal Superior de Justicia Electoral de la República del Paraguay, así como un memorándum de entendimiento con la Fundación Internacional para Sistemas Electorales IFES, con el fin de fortalecer los lazos internacionales entre autoridades electorales en materia de cooperación técnica. Del 15 al 16 de agosto, el INE realizó el foro La Diáspora Mexicana y el voto de los mexicanos residentes en Estados Unidos, en el que funcionarios y funcionarias electorales y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como académicos y especialistas, analizaron la migración y los derechos político-electorales de las y los connacionales que viven en Estados Unidos, así como las experiencias al recibir el voto desde el exterior y los retos en esta materia hacia 2018. El presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos residentes en el extranjero, el consejero Enrique Andrade, adelantó que con corte a julio de 2017 se han realizado 417,000 trámites para obtener la credencial para votar desde el extranjero. Esto nos da ya una cifra muy cercana al 500,000 de credencializados y probables 500,000 de votos en las elecciones de 2018. Prácticamente estamos ya a 2 meses de llegar a ese 500,000. Vamos a seguir, por supuesto, el proceso de credencialización. Lo vamos a concluir hasta el 31 de marzo del próximo año para que se puedan seguir registrando y poder votar. Recordó que al recibir la credencial, las y los mexicanos en el exterior deben activar su mica en Internet para poder ejercer sus derechos. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que el instituto trabaja para garantizar los derechos de las y los mexicanos sin importar su lugar de residencia y señaló que, como lo marca la Constitución, el INE trabaja para la futura implementación del voto electrónico. En ese sentido, enfatizó que el voto de las y los connacionales en 2018 está garantizado. Y se concluyó que para 2018, y quiero ser enfático en esto, estamos hablando de la primera etapa, la primera elección a la luz del nuevo modelo electoral, lo más adecuado en términos de certeza y legalidad era mantener por ahora el mecanismo de voto postal que implica o que involucra sí una modalidad electrónica de registro, pero una modalidad convencional, es decir, postal para la emisión del voto. El mandato constitucional de ese instituto es instrumentar, y lo vamos a hacer, las modalidades de voto electrónico que permitan el ejercicio de manera mucho más ágil y dinámica de nuestros mexicanos fuera del país en futuros procesos electorales. La semana pasada, las y los consejeros del INE llevaron a cabo la valoración curricular y entrevistas a las 252 personas que aspiran a ocupar uno de los 53 cargos en los consejos generales de 18 organismos públicos locales. En esta última etapa del proceso de selección, las consejeras y consejeros identificaron que el perfil de las y los aspirantes se apegara a los principios rectores de la función electoral y que contaran con las competencias indispensables para el desempeño de los cargos. El consejero electoral Ciro Murayama señaló que el INE contribuye a la certeza de las elecciones al garantizar la integración de los órganos de dirección de los 32 organismos públicos locales antes de que inicie el proceso electoral 2017-2018. Destacó que las entrevistas fueron transmitidas en tiempo real por Internet en un ejercicio de plena rendición de cuentas y transparencia.
En otra información, de acuerdo con la ley, el Consejo General del INE aprobó el monto que recibirán en su conjunto partidos políticos y candidatos independientes el próximo año, que asciende a 6.788 millones de pesos. El consejero electoral Marco Antonio Baños explicó que este monto deberá destinarse a actividades ordinarias y específicas y de franquicias postales de partidos, así como a las actividades de candidatos independientes. Destacó que la cifra fue calculada y será asignada por el INE obedeciendo un mandato constitucional. Se ha tomado como base, como se menciona en esa fórmula, el corte de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral al día 31 de julio de este año y se ha multiplicado por el 0.65% del costo de una de las UMAS que actualmente están vigentes en la Ciudad de México. Este monto, a su vez, se ha distribuido en dos grandes apartados para los gastos ordinarios. Quiero decir también que aquí se incluyen rubros como lo que corresponderá al gasto de las campañas, que de acuerdo con la fórmula legal tiene que ser un 50% del monto del gasto ordinario para ese mismo año y cuya distribución corresponde en los mismos términos del 70-30. El consejero presidente Lorenzo Córdoba consideró que en el contexto actual del país será pertinente discutir con amplitud y objetividad los montos que destina la sociedad a financiar la política. Es indispensable mantener la lógica de preeminencia, desde mi punto de vista, del financiamiento público. El financiamiento público genera y es la base para propiciar condiciones de equidad, para generar autonomía de la política frente a los intereses privados o eventualmente ilegales, pero creo que ha llegado el momento de discutir con serenidad, insisto, con objetividad, la pertinencia de una racionalidad del propio financiamiento. Este es el monto con el que iremos a las elecciones de 2018, pero al cabo de las mismas me parece que es pertinente que haya una amplia discusión nacional sin atavismos para atender lo que es un legítimo reclamo de la propia sociedad. El consejero Ciro Murayama señaló la importancia del financiamiento público y llamó a los partidos a transparentar los ingresos privados que tienen derecho a recibir. Además, el Consejo General del INE emitió recomendaciones a noticiarios para promover la equidad de la cobertura de la información en el proceso electoral federal 2017-2018. El consejero electoral Marco Antonio Baños puntualizó que se trata de recomendaciones estipuladas en la ley que la autoridad electoral formula a los medios de comunicación para que desde una perspectiva ética se dé cobertura y difusión a la información de precampañas y campañas. El consejero Benito Nasif dijo que lo que se busca es propiciar mejores prácticas. El propósito de los lineamientos es promover una cobertura de las campañas y precampañas que tengan las siguientes características: que la cobertura sea equitativa, que sea imparcial, que respete la vida privada de precandidatos y candidatos, que distinga entre lo que es opinión de lo que es el reporte de las noticias, entre otros valores. Desde el 1 de agosto, el IMJUVE y el INE abrieron la convocatoria al concurso juvenil Debate Político 2017, que busca impulsar la participación informada y la construcción de ciudadanía de jóvenes mexicanos y mexicanas de entre 12 y 29 años de edad. Las y los interesados podrán registrarse en alguna de las 4 categorías en www.debatepolitico.gov.mx hasta el viernes 8 de septiembre de 2017 a las 15 horas. Entera. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer y mejorar el desempeño de las labores de los tribunales electorales. El Instituto Electoral de la Ciudad de México anunció que tiene listo el plan de trabajo estratégico para promover el voto de las y los capitalinos residentes en el extranjero para la elección de la jefatura de gobierno del próximo año. El documento será sometido a votación del Consejo General y posteriormente al INE para su análisis y homologación con la estrategia nacional. Al 31 de julio, 33.156 capitalinas y capitalinos en el exterior habían solicitado su credencial para votar y 10.384 ya la habían activado.
El Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en coordinación con el INE, dio a conocer la convocatoria para participar en la Mesa Inicial de Diálogos para una Cultura Cívica que se llevará a cabo el 5 de septiembre del 2017 en la Universidad Autónoma de Nayarit. El organismo público local electoral de Veracruz llevó a cabo los diálogos con la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual con el fin de trabajar a favor de los derechos de todas las personas. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales convoca a estudiantes de licenciatura y posgrado a participar en el primer concurso latinoamericano de ensayo universitario, el acceso a la información pública como herramienta para el fortalecimiento de la democracia. El objetivo es que estudiantes expliquen o propongan cómo, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información, es posible fortalecer el régimen democrático en el ámbito de la transparencia en los procesos democráticos o en el de la participación ciudadana. Para mayor información pueden ingresar a concurso.inai.org.mx/latinoamericano. Es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido semanal por las actividades del INE. Los esperamos el próximo lunes y recuerden visitar Central Electoral, el espacio de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del INE en www.centralelectoral.ine.mx. También los invitamos a darse una vuelta por el canal del INE en YouTube, INE TV, y por supuesto que naveguen en el contenido de INE Radio en soundcloud.com. Muchas gracias, Juan Carlos. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en facebook.com/INE México y en Twitter @INE México. Que pasen una excelente semana. Hasta pronto.